Rusia demuestra su fuerza y hace volar los sistemas de defensa estadounidenses. Ucrania se ha quedado completamente desprotegido después de que Moscú realizara un contraataque, después de que Zelensky se envalentonara, tomara incluso esta terrible decisión de creer, de sentirse más poderoso que Rusia. También hablaremos acerca de cómo este poderoso hombre, George Soros, está tratando de que arresten a Vladimir Putin. De igual forma, las defensas aéreas de Rusia repelen un ataque a gran escala de drones ucranianos y es completamente oficial. Un país de la OTAN acaba de solicitar unirse al grupo de los BRICS. ¿Una verdadera traición o simple y sencillamente algo que todos sabíamos iba a ocurrir? Definitivamente. Esto y mucho más, por favor, quédense con nosotros aquí en el Chapucero USA. Arrancamos rápidamente con este tema. Los sistemas de defensa estadounidenses quedaron completamente aniquilados. Rusia, el ejército ruso, ha demostrado una vez más su fuerza, su poder, pero sobre todo que tiene en la mira todos y cada uno de los sistemas de defensa estadounidenses y que puede acabar con ellos en cuestión de segundos, a pesar de un ataque contundente, del cual hablaremos más adelante, que hizo precisamente el ejército ucraniano y que está demostrando tener inteligencia o algunos amigos en lugares muy importantes. El ejército ruso logró identificar y destruir 3 lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense junto con varios vehículos que los acompañaban. El Ministerio de Defensa de Moscú reveló este lunes que el material fue desplegado por las fuerzas ucranianas en la región de Sumy, donde Kiev lanzó una gran incursión en la región de Kursk con el único objetivo declarado de crear una zona de amortiguación en suelo ruso, o más específicamente hablando, una especie de intento de demostrarle a sus patrocinadores que todavía hay fuerza, que todavía la guerra contra Rusia continúa. El ejército de Rusia publicó precisamente imágenes en las que se muestra lo que describieron como posiciones de disparo camufladas de los sistemas de cohetes múltiples muy cerca de los pueblos de Osevka y Glainoye, un punto precisamente en la carretera que conecta los dos asentamientos ubicado aproximadamente a 12 millas de la frontera rusa. Se asemeja mucho al terreno que precisamente aparece en las imágenes, según las cuales los drones de hecho lograron captar el momento exacto donde durante la noche se produjeron una serie de ataques rusos. Primero fueron alcanzados 2 puestos desplegados relativamente cerca uno del otro, junto a un camino de tierra en el borde de un pequeño bosque. Los supervivientes parecieron correr hacia los coches aparcados muy cerca de estas ubicaciones. El tercer ataque alcanzó el propio bosque. El ministerio ruso también estima que los ataques destruyeron estos 3 lanzadores HIMARS, 3 vehículos de apoyo y un solo vehículo cargador, acabando con la vida de más de 30 soldados ucranianos. Se estima que son ucranianos o de los famosos mercenarios. El ministerio informó este lunes en una actualización periódica que las bajas ucranianas en la ofensiva tan solo en la región de Kursk han superado las 8.900. 8.900 soldados han perdido la vida en la región de Kursk. Las fuerzas rusas igual han destruido 6 lanzadores HIMARS, 2 lanzadores MLRS con orugas y docenas de armas pesadas que fueron enviadas por Kiev al otro lado de la frontera para esta incursión. Digamos que, independientemente de la intención o digamos la oportunidad que tuvo Kiev para entrar a territorio ruso, hasta el momento se vieron obligados a retroceder. Y por supuesto, todo esto tiene un porqué. Ustedes dirán, bueno, Rusia simple y sencillamente está atacando a Ucrania, no solo protegiendo su territorio, sino que en general está atacando para destruir a todos los ucranianos. No, todo esto tiene un porqué. Rusia, la mayoría de sus ataques los realiza después de eventos significativos y en este caso,
le tocó a Moscú responder a un ataque masivo de este fin de semana. Un total de 158 drones fueron lanzados y derribados o interceptados por la guerra electrónica durante un ataque ucraniano a gran escala que ocurrió la noche de este domingo. El Ministerio de Defensa de Moscú reveló que los vehículos aéreos no tripulados, los drones, fueron derribados en más de una docena de regiones rusas. Una docena de regiones. Este es el ataque más significativo que ha hecho Ucrania. Y aquí es donde incluso lo platicábamos en mi canal Gaby López Informa en el en vivo del domingo. ¿Cómo es que Ucrania, que Zelensky, que incluso el jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander, ¿cómo es? Ay, que incluso el jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Sirsky, ahora sí está funcionando? ¿Realmente tienen un plan o todo esto lo estaban preparando desde hace varios meses? Porque en los últimos meses, estos 6 meses que ha estado precisamente Sirsky al frente de las Fuerzas Armadas, no ha hecho absolutamente nada. Incluso había como que dado a conocer o dado a entender la necesidad de retroceder, que las tropas ucranianas tenían que retroceder porque no tenían armas, no tenían municiones, no tenían protección, no tenían absolutamente nada y mucho menos comida y agua. No tenían nada. Este tipo de condiciones tan precarias a las cuales se ven obligados los ucranianos a enfrentarse no se daban a conocer. Pero Sirsky, digamos que empezó a dejar pequeñas pistas revelando que no tenían cómo atacar o cómo defenderse incluso del ejército ruso. Y de la noche a la mañana, después de que incluso Zelensky dijera, hace como mes y medio, decía, vamos a hacer una nueva contraofensiva. Lo único que necesitamos son armas y municiones y un poco de drones y misiles y tanques, pero queremos hacer una nueva contraofensiva. Obviamente sin tener los recursos, pero ellos querían una contraofensiva. Y después de ese comentario, casualmente empiezan estos ataques. Hace una semana, la semana pasada, estábamos viendo un ataque que se hizo, bueno, que se intentó por parte de los ucranianos para llevar 10 drones hasta Moscú, hasta la capital. Se acercaron mucho los drones y aquí era algo que llamaba mucho la atención, sobre todo porque estos drones hacían muchísimo ruido. Incluso las personas que salieron a grabar los videos antes de que los drones fueran destruidos, se alcanzaba incluso a escuchar a grandes distancias antes de que apareciera el dron y más adelante fuera derribado. Por eso uno diría, ¿cómo supuestamente surge de esta famosa región, Briansk, donde se supone que entre la frontera de Ucrania y Briansk habrían salido los drones y que nadie se dio cuenta? Bueno, en este nuevo ataque también se tenía en consideración nuevamente Briansk. Durante este intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista, así lo calificó el gobierno de Rusia, utilizando vehículos aéreos no tripulados, las defensas aéreas rusas eliminaron 46 drones sobre la región de Kursk, que es donde actualmente se encuentran las tropas ucranianas, 34 sobre la región de Briansk. Esta es la nueva región que quiere tomar el ejército de Zelensky. 28 sobre la región de Voronezh, 14 sobre la región de Belgorod. Eso fue lo que reveló el Ministerio de la Defensa de Rusia. Hay que tener en consideración que Belgorod es uno de los puntos más importantes porque es la zona que está utilizando Zelensky en este momento para atacar. Como la guerra se estaba enfocando en la región de Kharkov, que esta región es precisamente en territorio ucraniano al norte, que comparte la frontera con la región rusa de Belgorod, Zelensky aprovechaba la oportunidad de que la guerra estaba muy cerca de Rusia y algunos misiles, algunos drones llegaban hasta la región de Belgorod. El problema era
que como tal en Belgorod no había absolutamente nada, no había misiles, no había almacenes, no había nada que justificara los ataques a la región. Más adelante se hicieron las movilizaciones, llegaron algunos militares, empezaron a evacuar a los ciudadanos, pero la región de Belgorod tenía única y exclusivamente civiles. Atacaron edificios departamentales, atacaron incluso una tienda, cuando había civiles en su interior y un misil lamentablemente cayó sobre la misma. Esta excusa de Zelensky le costó la vida a casi 30 civiles. Moscú también fue blanco de un ataque. 7 drones fueron derribados sobre la región de Moscú y 2 más sobre la propia capital. El jefe del distrito de Kashira, en la región de Moscú, Mikhail Shuvalov, reveló también que 3 drones atacaron la central eléctrica del distrito estatal de Kashira. Afortunadamente no hubo víctimas ni daños, pero esta es más o menos, digamos, la estrategia de Rusia, atacar lo que serían las centrales eléctricas de Ucrania. Y eso obviamente a Zelensky le molesta porque lo deja sin luz, lo deja sin recursos y nadie de Occidente lo apoya. También el ministerio reveló 8 drones más que fueron destruidos en la región de Ryazan, 5 en Kaluga, 4 en la región de Lipetsk y 3 más en la región de Tula. También fueron derribados un dron o 2 quizás en otras regiones como Tambov, Molensk, Orel, Tver e Innovod. Todas estas regiones fueron atacadas el mismo día, el domingo. La noche del domingo para los rusos, amaneciendo nosotros como tal. Es sorprendente que se supone que Zelensky no tiene municiones, no tiene drones, no tiene armas. Y de la noche a la mañana, casi 200 drones fueron lanzados el mismo día contra el territorio ruso. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Ucrania? El alcalde de Moscú, Sergei Sovanin, dijo que al menos 11 drones fueron destruidos muy cerca o dentro de la capital durante este ataque. 2 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados en las inmediaciones también de la refinería de petróleo de Moscú en el sureste de esta ciudad. Uno de estos drones se estrelló contra un edificio de ingeniería y los bomberos lograron extinguir afortunadamente el incendio y no causó daños más significativos. Hay que tener en consideración que Estados Unidos ya le había dicho a Zelensky que no atacara las infraestructuras petroleras. Ataca lo que quieras, destruye lo que quieras de Rusia, pero no te metas con las instalaciones de petróleo y gas, porque esos recursos sí los necesita Occidente. Y si quieres seguir recibiendo armas y municiones, aléjate de las zonas petroleras. A Zelensky a estas alturas ya no le importa. Realmente no le importa. No le importa si ataca zonas civiles, si ataca departamentos, si ataca tiendas, si ataca escuelas. Donde caiga uno de estos drones, él va a ser muy feliz. Donde caiga uno de estos misiles, él va a ser muy feliz porque está destruyendo territorio ruso. Esperemos, por supuesto, que Occidente acepte que Zelensky ha perdido la cabeza. Además, solo para agregar, este viernes por la noche hubo un lamentable ataque por parte de Zelensky al territorio ruso, a una carretera. Utilizaron un misil, pero no cualquier misil. Uno de los famosos misiles estadounidenses que contiene bombas de racimo fue lanzado sobre el territorio ruso. Lamentablemente, una persona perdió la vida porque una de las bombas de racimo cayó sobre su vehículo cuando se iba trasladando. Estas bombas se sueltan, no se pueden controlar y simple y sencillamente cayeron. No fue una, fueron 5 personas las que perdieron la vida este viernes después de este ataque. A Zelensky ya no le importa. Simple y sencillamente lo quiere destruir todo. Y lo más interesante de todo esto es que no van contra Zelensky, van contra Putin.
Uno, una de las organizaciones financiadas por el famosísimo y poderoso George Soros, la organización Human Rights Watch, de hecho ha hecho una solicitud. Ha hecho esta solicitud al gobierno de Mongolia para que detenga al presidente ruso Vladimir Putin durante su viaje a este país, lo que estaría obviamente en consonancia con las obligaciones de este Estado asiático como miembro de la Corte Penal Internacional. Resulta que el presidente ruso Vladimir Putin llegó a Mongolia este lunes por una invitación del presidente de este país para poder asistir a una ceremonia conmemorativa de la batalla de Kalingol de la batalla de Kalingol de 1939, en la que las fuerzas soviéticas y mongolas derrotaron al ejército imperial japonés. Antes de su visita, precisamente esta organización, que es la organización de George Soros, recibió más de 100 millones de dólares de la Open Society. Ay, espérame. Recibió más de 100 millones de dólares de nada más y nada menos que la Fundación Abierta de Soros. Emitieron una declaración en su sitio web advirtiéndole a Mongolia de no permitir que Putin ingrese al país. Mongolia estaría desafiando sus obligaciones internacionales como miembro de la Corte Penal Internacional si permite que Putin visite este país, sobre todo sin arrestarlo. La asesora principal de justicia internacional de esta organización, María Elena Vignoli, afirmó que dar la bienvenida al presidente ruso socavaría el principio crucial que nadie, no importa cuán poderoso sea, está por encima de la ley. Recordemos que desde el año pasado se emitió esta orden de arresto contra Putin al acusarlo de deportación ilegal de población, niños, y transferencia ilegal de población, también niños, de áreas ocupadas de Ucrania. Esto, digamos, hicieron esta acusación señalando que Rusia se estaba llevando a los niños a Moscú. Pero más adelante Rusia, que además de haber rechazado estas acusaciones de la Corte, las calificó de absurdas y recalcó que la evacuación de civiles de zonas de combate no constituye un crimen de guerra, todo lo contrario. Además de recalcar que estas personas, estos supuestos niños que fueron retirados de la zona de conflicto, fueron trasladados junto con sus familiares a Crimea. Ya se ha reportado la ubicación de los presuntos infantes que supuestamente Rusia se habría llevado a Moscú, y todos fueron localizados en Crimea. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿por qué no han quitado la orden de aprehensión en contra de Putin? ¿Por qué no lanzan una orden de aprehensión en contra de Zelensky, que está realizando estos ataques a infraestructuras civiles de Rusia? ¿Recuerdan el último ataque de Rusia a Kiev, que se llevó a cabo precisamente en la capital, a varias zonas, varios edificios que servían como almacenes de municiones? Todos rodeados por infraestructura civil, pero la diferencia es que Rusia tiene misiles de precisión, y estos destruyeron única y exclusivamente los almacenes, a excepción de un misil que habría caído sobre un hospital. Y resultó que todos estaban condenando a Rusia, pero el misil era ucraniano. Y no detuvieron a Zelensky, todo lo contrario. Sin embargo, las autoridades de Mongolia, a pesar de haber firmado el Estatuto de Roma en el que se basa la Corte Penal, habría dicho que no tiene ninguna intención de arrestar a Putin, y de hecho Putin ya llegó a la capital de Mongolia, lo recibieron con una guardia de honor en el aeropuerto de Ulan Bator, y según el asesor presidencial Yuri Ushakov, tendrán un programa muy agradable en el marco de su visita del Estado, que va a incluir incluso una reunión con su homólogo de Mongolia, negociaciones en varios formatos dedicados a las relaciones bilaterales, así como una ceremonia de firma de documentos intergubernamentales ruso-mongoles.
Todo esto, obviamente, en beneficio de ambos países, sin recalcar que hay un proyecto maravilloso entre Mongolia, Rusia y China en este momento. El gasoducto Poder de Siberia 2, que además también será oleoducto, porque la infraestructura del proyecto, todo lo que ya se había marcado para el proyecto que iba a ser un gasoducto, da espacio, da pie a que se pueda realizar también un oleoducto. Y Mongolia va a recibir grandes beneficios económicos de esto. Por supuesto que no van a arriesgar millones en un proyecto entre Rusia y China solo por arrestar a Putin. Es completamente ridículo. Y garantizaron la seguridad y el no arrestar a Putin. Y por lo menos hasta el momento Putin está realizando diversos recorridos, está muy feliz, se le observa muy feliz. Por supuesto, Estados Unidos no puede con el coraje que siente al ver a Rusia nuevamente triunfar contra ellos. Y bueno, finalmente y de forma muy breve y muy rápida, un miembro de la OTAN ya anunció la solicitud formal para unirse al bloque económico del grupo de los BRICS, liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además de los nuevos miembros que a partir del 1 de enero de este mismo año, 2024, se unieron para fortalecer sus economías en crecimiento. Y es Turquía el que lanzó esta solicitud para también forjar nuevos lazos más allá de sus aliados occidentales tradicionales. Y según diversos medios de comunicación como Bloomberg, Ankara ya habría presentado esta solicitud para unirse al grupo hace algunos meses. Las rupturas entre Turquía, que es un miembro de la OTAN, y los demás estados de este bloque, sobre todo por el conflicto de Ucrania, fueron prácticamente una de las razones para la solicitud de Ankara para unirse a este grupo. Desde el estallido del conflicto, Ankara ha hecho una solicitud para una solución diplomática. Incluso el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticado en diversas ocasiones la estrategia de sus aliados para seguir proporcionando ayuda militar a Ucrania. Ha dejado muy en claro que Turquía no será parte de esta guerra y por supuesto lo único que le interesa a Ankara es seguir fortaleciendo su economía. Ha mantenido incluso estrechos lazos, estrechos vínculos con Moscú a pesar de todo, a pesar de que intenten detenerlo como tal. Turquía dice: yo busco la paz. Fue incluso intermediario, recordemos, cuando se hablaba del acuerdo de granos entre la ONU. Entre la ONU y Turquía fue el representante de Rusia. En su momento fracasó el primer acuerdo porque Zelensky lo canceló. Más adelante se volvió a llegar a un nuevo acuerdo, Turquía siendo nuevamente el representante de Rusia para este acuerdo de granos, pero al final del día Zelensky le encanta destruir todos los acuerdos, no le gustan, ya lo vimos, no quiere llegar a la paz con Rusia, pero a estas alturas ya ni siquiera puede intentar hablar con Moscú porque a Rusia ya no le interesa un acuerdo de paz con Zelensky. Simple y sencillamente deberán rendirse porque la hora de las negociaciones acabó en el momento en el que Zelensky tomó la decisión, o la persona que está detrás de esta decisión, de ingresar al territorio ruso. En ese momento se cortaron todas las líneas y no habrá oportunidad de diálogo. Sin embargo, los proyectos siguen, la economía debe seguir avanzando, no se pueden estancar en ninguno de los países y Turquía dice, bueno, parece que la Unión Europea no tiene, digamos, buenas expectativas para el futuro, tampoco Estados Unidos, así que mejor me acerco a los países que definitivamente están mejorando su desarrollo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.